sorprendió antes de la pausa yo le decía que ya llegó Jesús. Seguramente muchas de ustedes se acordarán de ese eslogan de campaña por allá en el 2007, si mal no me equivoco, él me corregirá ahorita. Y yo le doy la bienvenida a Jesús Reina García, fundador y presidente del partido estatal Más Michoacán. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Adán, buenas tardes, con el gusto de saludarte y muy agradecido de estar aquí contigo y poder dirigirnos a tu auditorio. Decía que el eslogan ya llegó Jesús, pero en realidad creo que nunca se fue. No, pues nunca me fui. Aquí estamos. Bueno, Hablando pues en términos políticos. Me fueron 5 años, pero ya regresé. Te fueron 5 años aquel episodio que viviste después de estar como gobernador interino, lo recordamos. Pero, Sí. ¿qué aprendiste de eso, Jesús? Bueno, te da una solidez en muchas cosas, ¿no? Te aprende a tener un criterio sólido en todo, a ser reflexivo, a, no sé, a tener una mayor congruencia en las cosas. Bueno, no hay mayor o menor congruencia, eres o no eres, ¿verdad? Pero te enseña muchas cosas y te enseña sobre todo a que tienes que enfrentar siempre la adversidad con fuerza y con empeño. Te voy a decir algo, por cierto, que va a ser en primera plana la primera noticia de mi parte. Acabo de recibir la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde están imponiendo una sanción y X cosas a la Procuraduría General de la República por los daños causados. Oye, esa es una primicia, efectivamente, Sí, porque hace ya algunos meses, buen rato, que tú comentaste que ibas a proceder legalmente por quienes te llevaron a estar en prisión. así es. No me aguanté y te dije, ¿verdad? ¿Lo pensé o te dije? No, realmente no pensaba decirlo. ¿Pero qué alcances tiene esta sanción realmente? ¿O nada más queda únicamente en un apercibimiento? ¿O realmente sí se puede proceder? Bueno, tiene dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es que hay un reconocimiento de que hubo cosas ilícitas, ilegales, y por eso se le sanciona. Y la otra es una sanción económica, ¿no? Que para mí no es lo más interesante. Para mí lo interesante es el reconocimiento que se hace de que hubo actividades ilícitas y que gracias a esas actividades ilícitas fue que pudieron tenerme privado de mi libertad. Tú has sostenido que siempre has sostenido que fue una detención política más Sí, que jurídica. sin duda así fue, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, es un asunto que queremos dejar ya y para mí esta resolución, por cierto, pues me da mucho gusto. Lo primero que hice fue compartirla con mi familia, ¿verdad? Porque quiero que ellos queden libres de esta mancha que quisieron poner, ¿no? Sobre mi nombre y sobre mi persona. Con esto cierras el capítulo. Sí, para mí sí. Creo que me da la satisfacción ya de decir, ya se revisó, quedó sancionado y queda registrado como una muestra de un acto ilegal por parte de la Procuraduría General de la República en aquel entonces. Dicen que el hubiera no existe, Jesús, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieses tú padecido ese episodio? ¿Seguirías en el PRI? ¿Hubieses buscado ser candidato a gobernador por el PRI? ¿Qué hubiera pasado? ¿No existiría más Michoacán? Quizá, mira, mi salida del PRI, que fue después de que, obviamente, de que obtuve la libertad, no tiene que ver con eso, porque yo entiendo que no es el partido el que es responsable de las cosas, sino son las personas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que sí, efectivamente, como tú lo dices, en aquel entonces, estando en la Secretaría de Gobierno y con las perspectivas que había y siendo el nivel que tenía, seguramente podría haber buscado la elección nuevamente como gobernador, quizá. Como tú dices, no hay el hubiera, pero ese era un camino viable, ¿no? ¿Y ese camino ya se cerró o sigue abierto? ¿En algún momento valorarías tú nuevamente buscar esa posición? No, no, ya no. Ya son muchos años, y ahora lo que estamos haciendo nosotros, lo que estoy haciendo yo, es impulsar este partido junto con un grupo de jóvenes para que haya un camino y una vía democrática por la cual puedan participar, que no sea un partido como los partidos tradicionalmente se conducen, dijéramos, jugando con sus militantes,
sin darles credibilidad, sin darles certeza, convocando a procedimientos de selección que dejan mucho que desear en cuanto a su credibilidad y en cuanto al respeto a la militancia, desde luego. Yo creo que necesitamos esto, que necesitamos hacer algo diferente en Michoacán. Por eso, para nosotros lo principal es que este partido sea un partido diferente. Es un partido que obtiene su registro el año pasado, comienza su proceso en forma. Tienen algunas limitantes, no pueden aliarse con otras marcas políticas, por lo menos en esta primera experiencia del proceso electoral. ¿Cómo les ha ido en esa circunstancia, Jesús? ¿Lograste encontrar candidatos para todas las posiciones que estarán en juego? Estamos dentro del margen que nos hemos marcado. Perdón, nosotros nos habíamos planteado como meta llegar a 80 ayuntamientos con candidatos. No sé si lo vamos a lograr, pero quizá en 70 sí estemos. ¿Y de los distritos? Por lo menos, ¿verdad? Y todavía no sabemos, hay la posibilidad de que tengamos más, pero vamos a lograr sin duda superar la meta que el propio Instituto Electoral nos pone. ¿Falta de estructura para poder abarcar los 113 municipios o cuestiones de inseguridad? ¿Cuáles han sido los factores? Fundamentalmente, pues, no quiero abusar porque creo que en este asunto de la inseguridad luego hay un abuso, hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Pero en muchos municipios sí es un problema de seguridad. Hay municipios en los cuales nosotros no hicimos asamblea municipal para constituir el partido y no la hicimos precisamente porque el problema de seguridad no nos lo permitía. Y ese mismo sentido es el que nos lleva ahora a no buscar proponer en esos lugares alguna planilla para los ayuntamientos. Y en otros lados sí, a lo mejor un poco de falta de estructura porque, como tú bien acabas de decir, la autorización nos la dieron en julio del año pasado, quedó sólida hasta 2 o 3 meses después por recursos que se interpusieron y es muy poco el tiempo para abarcar todo el territorio estatal. Las campañas presidenciales comienzan la misma semana en que matan a 2 precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío. Se habla de varios casos que se han registrado en este mismo sentido a nivel nacional, en diferentes puntos del país. Híjole, me parece, Jesús, una elección bastante tensa por esta situación, pero ¿qué diferencia ves tú de este proceso electoral a otros que te han tocado vivir? En el 2007 fuiste candidato a gobernador. No, en 2007, mira, déjame decir algo en honor a mi creencia, a mi verdad y a mi conocimiento, pues lo que he andado recorriendo el Estado desde la formación del partido y ahora para la formación de candidatos. Yo tengo la impresión de que no todos aquellos homicidios que se cometen y en los cuales los afectados tienen alguna relación política con un partido, ya sea como dirigente o como candidato, la causa es política. ¿Sí? Creo que muchas veces se exagera el tema y se lleva a una situación política algo que no lo es. Lo cierto es que también, lo debo decir con toda puntualidad, sí existe una fuerte presencia de los grupos de delincuencia en todo el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Para no ir más allá y no tener discusiones que luego resultan estériles, no nos llevan a nada. La diferencia es que antes esto no existía en el 100% del territorio michoacano y hoy existe en el 100% del territorio michoacano. Yo digo que hace muchos años podríamos trazar una línea a la altura de Apatzingán, cruzar el estado y el fenómeno de la delincuencia estaba de Apatzingán hacia abajo. Después, en otros años, podíamos subir la línea y trazarla a la altura de Uruapan y de Uruapan hacia abajo estaba el problema. Hoy la línea esa ya no existe. La delincuencia está posicionada en todo el territorio estatal, tiene presencia en todos los municipios. No tengo ninguna duda de eso y eso creo que es lo lamentable y esa es la primer gran diferencia. No hablemos más de la brutalidad con la que ahora se conducen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una gran diferencia en que hoy es total el Estado.
Y con ese diagnóstico que seguramente lo tienen también las autoridades responsables del combate a estas estructuras delincuenciales, en la mesa de gobernabilidad, ¿consideras que se han tocado estos temas de manera, digamos, adecuada, correcta, eficaz para poder establecer estrategias que permitan blindar el proceso? Mi impresión personal es que no. Mi impresión personal es que la mesa de gobernabilidad no ha servido para esto. Mi impresión es que la mesa de gobernabilidad ha servido para tomarse la foto, para hablar, para decir, pero no ha sido ni eficiente ni eficaz para este propósito. Lo que necesita, y ya supongo que se van a cambiar a este tema, es una mesa de seguridad donde se traten los temas de seguridad, ¿verdad? Y la mesa de gobernabilidad, pues tal parecía que el gobierno estatal estaba conduciendo el proceso electoral, y tú sabes que eso no es algo que le corresponda al gobierno. Para eso están los órganos autónomos electorales, uno administrativo, que es el IEM, que organiza las elecciones, y otro el jurisdiccional, que es el tribunal, el que finalmente sanciona la elección. Pero yo creo que ahora, si se retoma y se enfoca al tema de seguridad, puede ser eficiente. Tú has tenido experiencia en cargos también relacionados con la seguridad, la procuración de justicia. ¿Cuál consideras que es la fórmula para blindar un proceso ante un problema tan, digamos, delicado como el que acabas de describir hace un momento? ¿Dijiste para blindar? Blindar. Es que esa palabra no existe. O sea, bueno, la palabra La sí palabra sí existe, existe. pero No aplica. no existe ese fenómeno, no puede darse. No puedes blindar algo de esa naturaleza. Abusamos, y ese abuso de los términos es lo que después nos lleva a la falta de credibilidad. No lo puedes hacer. No hay forma de blindar No hay algo forma de como esto. blindar el proceso. Sí, hay forma de, yo digo que de atenuar las cosas. Yo creo que hay forma de bajar el nivel. Yo creo que hay forma de una mayor protección, pero blindar es de blindaje, ¿verdad? Para entenderlo, es Hacerlo impenetrable. una caja fuerte y penetrable, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces eso no existe, pero sí existen acciones que se pueden hacer, como te lo digo, para atenuar este fenómeno. ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista, esa receta? Creo que, no sé, son muchas cosas, y creo que se deben de iniciar desde mucho antes. Pero sobre todo yo creo que hay algo muy importante que no se ha hecho, es el diálogo. El diálogo con los partidos políticos para que conjuntamente se asuman compromisos entre partidos y gobierno de qué es lo que se va a hacer. Porque una cosa que llega a un partido y después no sé, se corre y se va a otro lado, ¿no? Hay que pedirle cuenta a los partidos políticos también, a aquellos que a sabiendas han postulado delincuentes a puestos de elección popular. ¿Ya? Hay que decirlo por qué. Nos tienen que decir por qué, o sea, por qué lo hicieron, por qué lo han hecho. Y yo creo que el asunto viene desde antes, desde mucho antes, pero creo que el mayor problema es que en el caso de Michoacán no ha habido un diálogo entre partidos y gobierno que permitan identificar algunas líneas de acción en las que todos coincidan y con las que todos se comprometan, de tal manera que sean estos acuerdos que se cumplan, acuerdos estatales, acuerdos incluso de Estado, en el que el gobierno federal también pueda apoyar, ¿verdad? Pero creo que eso es lo fundamental. Acciones hay muchas que se pueden intentar, no quisiera mencionar aquí ninguna porque no quiero parecer como si yo tuviera pues fuera poseedor de la verdad, ¿no? Y no, creo que es cuestión de proponer, sobre todo de recibir propuestas, de escucharlas y de analizarlas. En el caso del partido que tú encabezas, Más Michoacán, ¿cuáles han sido, digamos, esas medidas que internamente se han aplicado para evitar que algún candidato o candidata llegue con esos vínculos? Sí, bueno, ese es un principio fundamental de nuestro partido. Nosotros estamos revisando 100% la postulación de candidatos a todos los niveles, regidores, etcétera, para evitar que lleguen personas que tengan el desprecio social por conductas de esa naturaleza. No tenemos otra forma de hacerlo más que eso. A eso es a lo que podemos recurrir en este momento. Si hubiera acuerdos de gobierno, podríamos recurrir a otras formas, pero no los tenemos. ¿Ya definieron o están en esa vía de definir candidato o candidata en Morelia?
Estamos apenas iniciando las ciudades más grandes, porque como tenemos la necesidad de cubrir un determinado número, estábamos trabajando para cubrir el número y ahora vamos por la cantidad o la calidad, que son las principales ciudades como son Uruapan y Morelia. ¿Cómo ves a los que están ahorita visibles ya? Alfonso Martínez, que busca la reelección, Carlos Torres Piña, que ha sido definido también ya por Morena para ser su abanderado en esta contienda. Los veo cansados. ¿A los dos? No, mira, yo creo que están haciendo su lucha, están haciendo su esfuerzo, todos tienen derecho a hacer su esfuerzo y todos tienen sus razones personales para participar, ¿no? Yo no quiero opinar de otros, opino mejor de los nuestros, ¿no? Vamos a tenerlos ya y cuando los tengamos platicamos de ellos. ¿Fue inteligente la decisión del PRI de no unirse a Alfonso Martínez? Pues yo creo que en el caso de la alianza opositora ha habido muchos errores y lo quiero decir no solo por el PRI, sino por todos los partidos. Creo que el primer error es que va a crear mucha confusión, ¿verdad? En una parte va un partido solo, en otra parte van dos, en otra parte van tres. Entonces, finalmente esto puede generar una confusión al momento de la votación. Y yo tengo la idea de que cuando se hace una coalición, debe hacerse una coalición. Lamentablemente, las dos últimas reformas electorales, a mi juicio, fueron regresivas, ¿sí? Íbamos por mejor camino antes de estas dos últimas que se hicieron. Pero antes había las coaliciones, había las candidaturas comunes muy claramente definidas unas y otras. Hoy, de hecho, son candidaturas comunes, aunque les llamen coaliciones, ¿verdad? Y entonces yo digo que cuando esto viene, por ejemplo, en el caso de una elección federal, hay una coalición para elegir al candidato a la presidencia de la República, la coalición debe ser total. O sea, igual en senadores y igual en diputados federales, ¿verdad? Y que si fueran locales en el gobierno también, si tienes una coalición para gobernador, tienes que ir junto en todo. Es la única forma de darle un poco de congruencia al sistema político. ¿Qué tanta resonancia percibes de la campaña presidencial que ya empezó el 1 de marzo y con Claudia por un lado, con Xóchitl por el otro? Parece que Xóchitl de pronto toma más a López Obrador como el candidato oficial, pero ¿tú cómo estás sintiendo ahí ese arranque de campañas? Creo que apenas va empezando. Creo que no tienen todavía la penetración que van a lograr dentro de un mes quizá, ¿verdad? Pero se empieza a manifestar, ¿verdad? La gente empieza a manifestarse en favor de una, en favor de otra, en fin. Creo que es una campaña que todavía le falta dar. Y en ese caso, ¿quién te gusta más de las dos para ser presidenta de México? No me digas eso. No, mira, nosotros como partido estatal no participamos en las elecciones federales y no queremos emitir una opinión al respecto, ¿no? Vamos a analizarlo la siguiente semana y vamos a determinar cuál va a ser nuestra postura. Yo tengo una idea personal, pero permíteme que no la diga, porque creo que debe ser producto del análisis que hagamos dentro del partido, cuál va a ser la postura que finalmente como partido vamos a asumir. Muy bien. Finalmente, Jesús, preguntarte los saldos que deja el gobierno de López Obrador, prácticamente ya unos cuantos meses de que concluya su sexenio. Mira, yo creo que hay posiciones muy encontradas, ¿no? Yo creo que el presidente ha hecho ha tomado decisiones buenas que se han instrumentado muy mal, ¿verdad? Pero también creo que yo personalmente critico dos aspectos de la administración de López Obrador. Uno es acentuar y generar y propiciar esa división social, ¿sí? Que todos los días se acentúa con la participación del presidente. Esa división social que no se ha manifestado, que no sabemos qué tan profunda está y que tampoco sabemos cuándo se va a acabar. Pero hay una división, incluso en los propios periodistas de opinión, tú encuentras con mucha claridad
quien siempre hablará bien del presidente y otros que siempre hablarán mal de él. Entonces, esta división social que se ha generado, que nos tiene ahora confrontados, yo creo que es uno de los saldos negativos de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y lo otro que yo entiendo también muy difícil es el ceder tantos espacios civiles a los militares, ¿verdad? ¿Cuándo los vamos a regresar a los cuarteles? Si antes no los regresábamos cuando andaban haciendo una tarea, dijéramos, idéntica, ¿no? Para no decir, o similar, cuando andaban en cuestiones de seguridad y no regresamos a los cuarteles. Ellos están encargados de los puertos, están encargados de las aduanas, están encargados de las medicinas, están encargados del Banco del Bienestar, están encargados de aeropuertos, están encargados de los trenes, y todo eso es civil. Ese es un saldo, a mi juicio, negativo, que va a ser muy difícil de volver a su origen. Yo, para mí, para no entrar en discusiones de otras naturalezas, creo que esos dos saldos para mí son los saldos negativos. Hay cosas positivas como las pensiones, pero como lo dije hace un momento, el problema es la instrumentación, la generalización, ¿verdad? Porque sin duda no todos los que la reciben la requieren, la necesitan y la aprovechan bien, ¿verdad? O sea, debería haber una consecuencia. Si entregas una beca, como es usual, una beca debe de tener un compromiso de estudio y de promedio en todo caso, ¿verdad? Igual de todos los demás programas, que no conozco exactamente su instrumentación, pero a mí me lamento mucho de que veo muchas familias que no hay quien trabaje en la familia porque con el apoyo que le dan a uno, a otro y a otro y a otro, tienen para vivir el mes, y entonces creo que esto ha generado ¿cómo que decir? Un poco de deseo de trabajar y poco deseo de superación. Falta de productividad al final de cuentas, ¿no? Cuando ya Alguien tienes dijo que iba a ser una resuelto. sociedad de holgazanería, no la quiero decir así. Muy bien. Jesús, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por haber aceptado venir aquí a Primera Plana. Gracias, Adán, muy amable. Quiero aclararte que no soy como dirigente del partido, sí soy miembro fundador de él, pertenezco a la comisión fundacional, pero no soy el dirigente. Pero ¿El líder moral? Me siento como si lo fuera por el entusiasmo y las ganas que tengo. Muy bien, y gracias por la primicia además. No, hombre, muchas gracias, Adán, muy amable. Gracias, buena tarde. Vamos rápidamente a una pausa, no le cambie por favor, tenemos más noticias al regreso.